Buenos días, Chuzo González Quintana. Estamos en comunicación para la radio comunitaria El Brote. Muchísimas gracias por atendernos. En principio, bueno, expresarte nuestra solidaridad por la sanción que recibiste la semana pasada y, bueno, y darte la bienvenida al aire comunitario de Radio El Brote. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Estoy bien, un poco más tranquilo, digamos, en el sentido de que ha pasado el vendaval que dejó la semana pasada a partir de la notificación de esta sanción disciplinaria que además es severísima porque aplican el máximo posible que la ley en este sentido, en el sentido de la suspensión de la matrícula, establece. Y bueno, al haber tomado una repercusión mediática a través de las redes sociales, los medios independientes, los medios autogestivos, como estos en el que trabajan ustedes, algunos otros medios importantes de Buenos Aires, como Página 12, y sobre todo, fundamentalmente, las redes sociales, desde el comunicado que lanzó el Organismo de Derechos Humanos y la mesa, fundamentalmente la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, que es un espacio colectivo de militancia de derechos humanos en la cual me siento orgulloso de construir, de formar parte de ese espacio desde hace muchos años. Bueno, a raíz de toda esa muestra generosa de solidaridad, uno ha comenzado esta semana siguiente ya con otro ánimo, fortalecido por un lado, pero por otro lado concentrado fundamentalmente en lo que va a ser el recurso que vamos a plantear contra esa resolución, cosa que va a suceder este día viernes, junto con mis abogados. Vamos a interponer un recurso de consideración para intentar en esta primera instancia recursiva, valga la redundancia, revertir esa sanción, y en adelante, bueno, recorreremos el camino que tengamos que transitar, incluso hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es necesaria, para no dejar firme esta nefasta resolución que no solamente sanciona a un abogado particular, o sea, en mi condición de abogado, sino que tiene un sentido mucho más grave porque es un disciplinamiento a todo aquel colega, abogada o abogado que intente llevar ante ámbitos o organismos internacionales la violación de los derechos humanos que está cometiendo este gobierno, que afortunadamente ya está retirado. Claramente, me parece que esto que mencionás es muy evidente para cualquiera que analice las circunstancias. Decías que te castigaron con el máximo de la pena, que serían unos 6 meses, ¿verdad? Con la suspensión de la matrícula, ¿sería correcto decir? Exactamente, son 6 meses hábiles, o sea, algo más de 6 meses, algo más de... Sí, ya se viene la feria del verano. 180 días. Y sí, me deja fuera de juego casi por un año completo calendario, cuando además sabido es que intervengo en causas que son claves, ¿no? No solamente en materia de derechos humanos, sino en cuestiones ambientales, que es otra de las órbitas o los ámbitos en donde venimos desarrollando ya con algunos colegas abogados ambientalistas un trabajo que creemos que es importante y que bueno, dejaría al desamparo a algunos patrocinados por mí particularmente, que bueno, ha generado una preocupación también en esas causas donde uno está colaborando, así que con muchísima más razón vamos a discutirla hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y te quería preguntar, tus defendidos en esas causas, ¿en qué situación legal quedan? ¿Tienen que recurrir a otro abogado que se presente como abogado
bueno, precisamente en la causa, o pueden continuar con alguien que trabaje contigo? ¿Cómo funciona eso legalmente? Y no, o sea, en el caso de que se haga efectiva la sanción, digamos que quede firme, en la instancia que sea, yo quedo apartado de cualquier posibilidad de ejercer la profesión, no solamente patrocinando causas a nivel judicial, sino ni siquiera uno puede atender a un cliente en un estudio y evacuar una consulta profesional. O sea, uno no puede ejercer la abogacía en ninguna de las variantes o de las posibilidades que la profesión te da. Ni siquiera dar clase en la facultad, o sea, realmente es sacar de juego a un profesional. Con lo que todo lo que significa eso también, porque esto tiene también, más allá del sentido aleccionador, el carácter político, por supuesto, tiene una cuestión que afecta directamente a la economía de mi familia. Es realmente también preocupante que este tipo de sanciones privan a una persona de su derecho al trabajo directamente. Sí. Imagínate, una cosa grave, grave, por donde lo veas es grave. Vos sos abogado de la ONG Naturaleza de Derechos y también perteneces a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Trabajás con ellos? Me imagino... Yo integro la mesa de trabajo de derechos humanos de Córdoba y como te digo, trabajamos en espacios como este que mencionás, que es la ONG Naturaleza de Derechos, es un espacio que tiene también una trayectoria fundamentalmente en causas de carácter ambiental, que coordina mi colega Fernando Cabaleiro, bueno, que también, ¿no?, que precisa abogados con este perfil, porque estamos desarrollando una labor profesional en muchas causas y en muchos territorios también. Lo que te iba a preguntar es que me imagino que trabajando en estas mesas debes conocer a otros abogados que son como vos, activistas sociales y militantes. ¿Habías oído alguna vez o es común que se apliquen este tipo de sanciones para con otros abogados que están en causas parecidas a las que vos peleás? La verdad que no. O sea, estuve analizando detenidamente el tema de los antecedentes, o sea, la jurisprudencia del Tribunal de Disciplina que me sancionó, para ver si hay algún tipo de antecedente que tenga similitud con el caso mío, y no hemos encontrado nada. El Tribunal de Disciplina sanciona habitualmente a abogados y abogadas que cometen falta de ética profesional, pero de cuestiones cotidianas, como muchas veces uno, la opinión pública conoce, un abogado que cometió una falta de ética, abandonó una defensa, perjudicó económicamente a un cliente, ese tipo se le pasó un plazo, dejó vencer un plazo y eso perjudicó los intereses de su cliente. O sea, son sanciones de esta índole y muy leves, digamos, o sea, son de días, de escasos días, que suspenden por 5 días, 10 días, pero no existe un antecedente de haberse aplicado el máximo que establece la ley, que son 6 meses hábiles, particularmente, digamos, con un carácter político como esta sanción. Esta es una sanción que lejos está de tener un ribete ético, sino que, bueno, claramente se trata de una sanción con un contenido político muy muy evidente, sale a la luz, porque además quien impulsó esta sanción es nada menos que la fiscal del caso Santiago Maldonado, que cometió absolutamente todos los atropellos posibles contra las víctimas de esta tremenda represión del 1 de agosto, que condicionó y obstaculizó
la participación de la familia Maldonado como querellante a lo largo de los 2 años que tiene la causa. O sea, una persona, una funcionaria, Silvina Ávila, que ha cumplido un rol claramente definido por los intereses que ha tenido y que sigue teniendo el gobierno de Cambiemos a través de su Ministerio de Seguridad en esta causa, porque nada menos está involucrado uno de sus brazos armados, como es Gendarmería Nacional, y desde un primer momento el Ministerio de Seguridad ha controlado a esta causa y lo sigue haciendo. Estos son los últimos vestigios de control que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación en el caso Santiago Maldonado, que además ha recibido una noticia que ha incomodado mucho como ser la reapertura de la investigación, la reapertura de la causa, en donde renace la posibilidad de investigar todas las hipótesis posibles acerca de qué pasó con Santiago esos 78 días que estuvo desaparecido. Y eso ha caído muy mal en las esferas del gobierno de Cambiemos y fundamentalmente en el Ministerio de Seguridad que coordina Patricia Bullrich, y en ese sentido, como un animal herido, han salido nuevamente a atacar a todas aquellas personas que hemos llevado la figura de la desaparición forzada de personas a ámbito internacional y que al día de hoy seguimos sosteniendo que lo que corresponde es mantener la carátula de desaparición forzada seguida de muerte, porque Santiago Maldonado estuvo 78 días sin conocerse su paradero. El Estado, que es el principal responsable de buscarlo y encontrarlo con vida, no solamente no cumplió con esa función que tiene como Estado, y que además había sido ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cautelar que nosotros planteamos, no solamente no buscó al compañero desaparecido, sino que hizo todo lo posible durante esos 78 días para sembrar pistas falsas en el expediente, para confundir a la opinión pública a través de las operaciones mediáticas del grupo Clarín, para mantener a la opinión pública distraída con otras cuestiones, para negar la presencia de Santiago Maldonado en el lugar. O sea, ese fue el rol que tuvo el Estado en la causa Santiago Maldonado. No solamente no lo buscó, sino que se ocupó sistemáticamente de encubrir a Gendarmería, que son los principales responsables de la desaparición. ¿Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede darte algún tipo de apoyo, hacer, no sé, alguna publicación, expresarse de alguna manera para defender tu causa? Sí, por supuesto, porque esto nosotros cuando se inició esta persecución demencial por parte del Ministerio de Seguridad y del gobierno de Cambiemos contra Fernando Cabaleiro, contra mí, contra los testigos de la comunidad, nosotros lo primero que hicimos fue poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la persecución que estábamos sufriendo, política, mediática y judicial también, pues no se olviden que la propia ministra fue quien impulsó una denuncia y una querella contra nosotros en donde nos imputan delitos gravísimos como el de traición a la patria, como el de asociación ilícita, intentando probar que nosotros formamos parte de un complot contra el gobierno nacional y contra el Estado, utilizando a un desaparecido con esta finalidad. Entonces, eso desde un primer momento está en conocimiento de la Comisión Interamericana en un expediente que habla los defensores de estos embates o de estas persecuciones que el Estado viene ejerciendo contra nosotros dos desde el mismísimo día que apareció el cuerpo de Santiago flotando en el río.
Así que esta sanción disciplinaria ya también ha sido puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana, que además tiene todo un protocolo de defensa para defensores de derechos humanos. Bien, bien. Eso es importante también saberlo, bueno, que esperamos quedar bajo el paraguas protector también de los organismos internacionales, no solamente el respaldo de los organismos de derechos humanos de la Argentina, sino también en ámbitos de la OEA y de la ONU. Bien. Y vos hablabas de que la denuncia en contra tuyo surge de la fiscal de la causa y también mencionás reiteradas veces a Patricia Bullrich. ¿Entendés que el Poder Ejecutivo está detrás de esta denuncia contra vos? Absolutamente. Bien. Absolutamente. Haber utilizado la figura de la desaparición forzada no fue una cosa azarosa. Nosotros tomamos esa decisión porque la justicia federal de Chubut no daba ningún tipo de garantía frente a la gravedad de los hechos del 1 de agosto. Nosotros veníamos trabajando con el colega en el territorio desde enero de ese año 2017, cuando se produce lo que llamamos la antesala de la desaparición de Santiago Maldonado, que fue una represión del 10 y el 11 de enero de ese año con más de 300 efectivos de gendarmería en el territorio, con un despliegue de fuerzas que pocas veces se vio en el lugar, y a partir de ahí nosotros ya comenzamos a trabajar con medidas cautelares que protegieran a la comunidad de este tipo de actividades represivas que eran comandadas claramente por la ministra Bullrich, que había ya planteado a nivel público, justamente operando en los medios, había planteado la existencia de una organización terrorista mapuche que era la enemiga de la República Argentina. Sí, hablaban de eso cenando en la mesa de Mirta Legrand, lo mencionaban, digamos, como para que todo el país tuviese miedo, ¿no? No, pero claro, desfiló por todo y cada uno de los medios que abrieron las puertas para esto, a instalar en la opinión pública la existencia de un peligro a la República en manos de un grupo de terroristas mapuches financiados por organizaciones internacionales, y desde ese lugar, desde ese planteo, es que despliega toda la ferocidad del aparato represivo en los territorios mapuches. Y es ahí cuando nosotros intervenimos, pero además este es un asunto que viene en el año 2015, cuando se inició el proceso de recuperación de tierra en el departamento Cusamen de Chubut. En marzo del año 2015 comienzan los procesos de recuperación en esos territorios, y ya desde ese momento la justicia viene mirando hacia un costado, haciéndose los distraídos frente a estos conflictos de carácter represivo en los territorios. Entonces, cuando sucede el gravísimo hecho del 1 de agosto, donde se nos informaba por muchos medios de información, digamos, que teníamos contactos que nos iban noticiando de esto, de que había una persona que no estaba, que faltaba, nosotros el mismísimo día 2 de agosto presentamos esto ante la Comisión Interamericana. ¿Pero por qué? Y acá vuelvo al principio. Porque no estaban dadas las garantías. Nosotros entendíamos que no habían garantías judiciales para realmente interponer una denuncia de habeas corpus o una denuncia concreta por desaparición forzada de personas en los tribunales de Chubut, y por eso directamente acudimos, y es lo que tenemos que hacer como operadores jurídicos y además como ciudadanos que militamos en el paradigma de los derechos humanos, acudimos a organismos que sí daban garantías para esto. Fíjense que el CELS, al mismo tiempo, unos poquitos días después que nosotros, el CELS interpone una denuncia ante el Comité de Desaparición de Personas de la ONU. Y nosotros lo hacemos ante la Comisión Interamericana de la OEA. O sea, los dos organismos más importantes que tiene el mundo en materia de control de estados
y las políticas de derechos humanos de los países, a los poquitos días de haberse conocido la noticia de que faltaba una persona en ese conflicto represivo, ya los dos organismos internacionales de derechos humanos ya tenían abiertos expedientes. Y hicimos lo que teníamos que hacer. Por toda esa cuestión es que hoy el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados aplica una sanción claramente condicionado por esto, como te digo, los últimos vestigios de control sobre el caso Maldonado que está ejerciendo el gobierno nacional. ¿Cuánto tiempo tiene el tribunal para responder a tu apelación que vas a presentar este viernes? No tiene un plazo perentorio, digamos. O sea, se presenta el recurso, se estudia y en algún momento saldrá la sentencia respecto a ese recurso. Y si es confirmada la sanción, y la sanción es confirmada, a partir de ahí nosotros tenemos todo un trayecto ya judicial hasta llegar a la Corte para seguir discutiendo en las instancias superiores digamos, los aspectos jurídicos de esta sanción. Así que lo vamos a hacer por lo que te decía al principio, porque yo no puedo permitir, no solamente que me sancionen a mí, sino que no puedo permitir que esto quede como un precedente, porque genera la gravedad de esto, ¿no? De ser una sanción disciplinadora, que es prácticamente una doctrina de aquí para adelante. Difícilmente algún colega se atreva a hacer lo que uno hace cuando ha quedado ya un precedente tan grave de esto, ¿no? Es una forma de sentar jurisprudencia, podríamos decir. Exactamente, es una forma de aleccionar al abogado que milita y que ejerce la defensa de derechos humanos con su conocimiento técnico, pero además con el cuerpo, porque nosotros para trabajar en este caso tuvimos prácticamente un año completo alejado de nuestras familias, de nuestros trabajos. Yo recuerdo que en ese año 2017 6 veces viajé a Cusamen, a Chubut, con la distancia que hay allí, con el tiempo de trabajo que hay que dedicarle a esto, y lo hicimos convencidos porque creemos que en este caso puntual, referido a un problema de tierras ancestrales que están reclamadas en su legitimidad por parte de las organizaciones mapuche, creemos en eso, creemos en los derechos de los pueblos originarios, creemos que los estados deben respetar los procesos emancipatorios de los pueblos indígenas, y estamos convencidos de eso, y por esa razón nuestro trabajo y nuestro conocimiento siempre va a estar a disposición de estos procesos, ¿no? Porque los consideramos hermanos, compañeros, a los mapuches. No son nuestros enemigos, ni son toda la construcción, digamos, demonizada que se hizo por parte del Estado de un sector de este pueblo milenario, que además es preexistente al Estado y que tiene en su cosmovisión muchísimo para aprender. Sí. Eso es nuestra opinión, ¿no? Frente a esta cuestión. Claro, sí. Además de que se abusan de la enorme desinformación que hay respecto a cómo viven, dónde viven, mucha gente no conoce, nunca ha visitado, y creo que les ha resultado bastante fácil imponer estas ideas de las que estás hablando. Chuzo, para ir terminando, te pregunto, hablabas de la solidaridad, sobre todo recibida en las redes sociales, ¿y tus colegas se han expresado solidarios con tu causa en este momento? Porque sos un bicho raro, digámoslo, es una profesión, bueno, no voy a decir nada sobre los abogados, pero quiero saber tus colegas cómo han reaccionado. Bueno, lamentablemente es una profesión que está mal vista socialmente, justamente por los malos ejemplos que han habido y que sigue habiendo, digamos, pero son malos ejemplos
no solamente de abogados, sino que habla también de ser humano, de la persona. Son cuestiones que tienen que ver más con la ética humana que con la ética profesional. Ujú. Perdón la palabra, pero si uno es un garca, digamos, en la vida, lo va a hacer en todos los órdenes de la vida. Va a ser un garca como padre, va a ser un garca como compañero, va a ser un garca como abogado, y va a ser un garca como lo que uno haga en la vida va a estar atravesado por esa moral. Mm. Pero bueno, si bien es cierto que podemos ser bichos raros en esto, en esta generalidad de garcas, hay algunos colegas, hay algunos abogados y abogadas que bueno, que estamos parados en otra costa, en otra línea de pensamiento, en otro paradigma de ejercicio profesional. Y bueno, he recibido, sí, debo decirlo, debo reconocerlo, he recibido muestras de solidaridad de muchísimos compañeros y compañeras abogados. De hecho, la FACA, que es la Federación de Colegios de Abogados de Argentina, Federación Argentina de Colegios de Abogados, está ahora discutiendo en su espacio orgánico la salida con un comunicado, una solicitada de manera pública. Imagínense que eso es muy importante porque es la federación que nuclea a todos los abogados y abogadas de la Argentina. Que salga un comunicado de FACA, para mí va a ser muy importante, ojalá que así sea, lo están discutiendo, pero de todas maneras yo no realizo distinciones en cuanto a la muestra de solidaridad, ¿no? Han firmado ese formulario virtual ahí electrónico de adhesiones personas desocupadas, albañiles, titiriteros, artistas, orfebres, como también Nora Cortiñas, personajes, jueces federales, digamos, que conocen la trayectoria de uno por haber trabajado en causa de lesa humanidad, por ejemplo. O sea, las muestras de solidaridad son muchas, son afortunadamente poderosas, ¿no? A la hora de mostrar el apoyo a una persona que ha sido sancionada nada menos que por proteger a una persona desaparecida, por instar la búsqueda. Eso es lo que... Por pedirle al Estado que se haga cargo de buscarlo, ¿no? El grandísimo pecado que yo cometí fue haber denunciado ante organismos internacionales que había un desaparecido y que el Estado no lo buscaba. Bueno, lo hicieron en los 70 y tampoco gustó, así que no es de extrañar que este gobierno esté parado en ese lugar. Me parece que no nos puede sorprender, lo lamentamos y lo repudiamos, pero no creo que sea una sorpresa, ¿no? No, totalmente. Fíjate qué curioso, a veces se dan estas cosas de las coincidencias de las fechas y demás, parece como un poco un acto de brujería, pero se dan, que hace poquitos días se cumplió, creo que el día 9 de septiembre, se cumplieron los 40 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, a tomar conocimiento de la cantidad de desaparecidos que ya había en esos primeros 3 años de la dictadura del 76. Se cumplieron 40 años de esa histórica visita. Hacían cola para denunciar. Colas de cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de gente que denunciaba a personas de su entorno familiar desaparecidos porque la justicia rechazaba los habeas corpus. Y es exactamente lo mismo que ha sucedido en este caso puntual 40 años después, digamos. Fíjense que justo 40 años después sale la sanción disciplinaria a un abogado que lo único que hizo fue acudir a los organismos internacionales a pedir por la aparición de una persona que el Estado no buscaba. Chuso, la última pregunta que tengo, y te voy a cambiar radicalmente de tema, porque muchos aquí en Villa Ciudad Parque te conocieron o te conocen. Yo personalmente te vi manifestarte por la causa del cannabis medicinal y por ser el defensor de nuestro amigo y compañero Toribio Aragón, que por cierto Toro me pidió Sí. que te mande un muy fuerte abrazo, me lo pidió especialmente. Sí, claro.
un compañerazo. Sí, sí, claro que sí. Y entonces, bueno, por eso muchos aquí te conocen por el Valle, y entonces te quería preguntar, a la luz de esta sanción, ¿cómo ves esa causa, la causa de la legalización en Argentina? Si ahora sos aún más pesimista o si, bueno, si ves algo de luz. Mira, yo creo que hay, como te decía al principio, creo que este gobierno está en retirada, es algo que es irreversible, es algo que si suceda una catástrofe electoral el 27 de octubre, creo que la ciudadanía argentina de punta a punta va a ratificar el repudio a este gobierno, a estas políticas nefastas que han venido desarrollando en los últimos años en materia económica, en materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia educativa, en materia cultural. O sea, no debe haber un solo ejemplo de algo bien que haya hecho este gobierno. Creo que en los tres experimentos de neoliberalismo en la Argentina, el gobierno de Menem, el gobierno de la Alianza de la Rúa y este gobierno de Cambiemos, creo que lejos está para encabezar el ranking de lo peor que se hizo en la historia de la vuelta a la democracia hasta la fecha. Pero en ese sentido también se ve un gobierno en retirada y se deja ver alguna esperanza en lo que viene en relación a la conquista de estos derechos de las minorías, digamos, como puede ser la legalización del uso del cannabis, que además fue planteado en dos procesos legislativos, uno en el año 2009 y el otro en el año 2013 para el año 2014, en donde gobernaba el kirchnerismo y no se le dio, digamos, se le dio todo un tratamiento en comisión al tema, pero no consiguió sancionarse una ley que establezca la libertad del uso, tanto medicinal como recreativo. Posteriormente, en el año 2017, en el mes de marzo, se sancionó la ley 27350 que regula el uso medicinal del cannabis, pero que también es una ley disfrazada corta, como le decimos nosotros. No es una ley que consiga garantizar el derecho humano al acceso a esa medicina, no está garantizada en todos sus términos, y esconde también en un trasfondo un interés económico, comercial, mercantilista, de terminar patentando el uso de una medicina milenaria, porque termina siendo un negocio para empresas o laboratorios internacionales que están ya están comprando a Estados Unidos. Los laboratorios locales compran a Estados Unidos el aceite, ¿verdad? Claro, actualmente el aceite que provee el Estado a través de la ANMAT, por la ley 27350, es el llamado aceite de Charlotte, que está fabricado en Estados Unidos, tiene patente americana, y que ingresa vía aduana, digamos, a la Argentina, pero llega a manos de un 10% de la gente que realmente lo requiere, porque tiene un trámite tremendamente burocrático que desgasta, digamos, a las personas que necesitan esa medicina, fundamentalmente, por poner un caso, ¿no?, que es el más común, las personas que tienen epilepsia o algunos de los derivados de la epilepsia, que está absolutamente probado que reduce las crisis de epilepsia, digamos, los shocks, estos que generan esa enfermedad en el cerebro, lo necesitan diariamente. Y cuando tarda 4 meses en llegar la medicina, después de todo un desgaste burocrático en Buenos Aires, de trámite, y bueno, uno termina acudiendo al autocultivo y a la producción de la medicina de manera casera, porque un hijo no puede esperar 4 meses, 5 meses, en algún momento quizá más, para poder acceder a eso. Y eso es un derecho humano que el Estado no está garantizando. Entonces, esta es una cuestión que también hay que discutirla, y creo que en algún momento con este cambio de gobierno podemos avanzar en ese sentido.
Bueno, ojalá así sea y ojalá se atienda tu reclamo ante la sanción desde aquí, desde El Semillero, Radio Comunitaria El Brote, El Aire es Libre, este programa, y creo que muchos de los habitantes de Villa Ciudad Parque te abrazamos y te apoyamos eh, ante esta, creo yo, injusta sanción. Chuso, muchísimas gracias, Chuso González Quintana, por darnos... me permito llamarte Chuso porque en todos lados, incluso en las notas de página Sí, 12, sí, te sí. llaman Chuso, y Sí, dije, claro bueno, que sí. me puedo tomar el Muchos años. atrevimiento. Bueno, déjame que mande un abrazo también al futuro jefe comunal de Ciudad Parque, también que es otro compañero, Pablo Rivero, a quien respetamos mucho y hemos seguido durante muchos años su camino de militancia hacia el lugar en donde hoy la historia de Ciudad Parque lo pone, ¿no? Así que le deseamos también a él la mejor de la experiencia de la gestión. Ojalá que todos los sueños de lo que Pablo y su grupo y su equipo sueñe, ojalá se puedan llevar a cabo en esta comuna, en ese pueblito tan lindo como es Ciudad Parque. Así que un abrazo grande para todos que estén escuchando este programa y especialmente para ellos, ¿no? Para Pablo, para Toribio y para otros compañeros que están cerca Bueno, de esos lugares. muchísimas gracias y estaremos atentas entonces a ver qué sucede con la apelación. Ojalá que tengamos buenas noticias al respecto. Muchísimas gracias por Un tu abrazo tiempo. grande.